Hola queridos niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de historia, esta vez para conocer una nueva antigua cultura, los romanos. El objetivo de la clase entonces es conocer la vida de los romanos. La clase corresponde a la número 11 del 14 de agosto y yo soy la profesora Claudia que te invita a sumergirte en esta interesante cultura. Pero calma, antes de comenzar, recordemos lo trabajado en las clases anteriores. Hace ya un tiempo conocimos una cultura cautivadora. ¿Te acuerdas cuál será? Piensa. Bien, la cultura griega. Y aprendimos muchas cosas, como por ejemplo, su ubicación geográfica, cuáles eran sus edificios más importantes, quiénes eran ciudadanos y el rol de la mujer, qué religión practicaban y cuál fue su legado. Como ya mencionamos, hoy comenzaremos a estudiar la cultura romana. Pero, ¿cómo surgió Roma? Cuenta la historia que los gemelos Rómulo y Remo fueron abandonados por sus padres al nacer, cerca del río Tíber, y fueron alimentados por una loba. Más tarde, cuando estos hermanos ya crecieron, se pelearon y construyeron una ciudad que recibiría el nombre de Roma, y que por lo tanto se fundó a orillas del río Tíber en la península itálica en el actual continente europeo. La antigua Roma tiene sus inicios en el año 753 a.C. hasta el 476 después de Cristo y se divide en tres periodos: monarquía, república e imperio romano. Monarquía fue el primer periodo y se caracteriza por estar gobernada por reyes. Más tarde vino la república, es decir, Roma fue gobernada por unos funcionarios llamados magistrados que eran elegidos por el pueblo cada año a través de una votación. Y finalmente el Imperio Romano, en donde todo el poder estaba concentrado en un emperador, que era algo así como un rey, pero con mucho más poder. Veamos ahora el entorno geográfico de la civilización romana. La península itálica se encuentra ubicada geográficamente en el sureste del continente europeo, en el centro del mar Mediterráneo, lo que permitió y favoreció el control que los romanos ejercieron en las costas del resto de Europa, de África y Asia, en la época de la antigüedad. Esta península presenta una forma de bota y limita al norte con los Alpes, al sur con el mar Jónico, al este con el mar Adriático y al oeste con el mar Tirreno. En relación a las características del relieve, cabe destacar que la península presenta dos grandes cordilleras, los Alpes y los Apeninos. En cuanto al clima y por su situación geográfica, la península itálica se encuentra ubicada en la zona de los climas templados, al igual que la península de los Balcanes en Grecia, y gran parte de sus territorios reciben la influencia del mar, dominando el clima mediterráneo, de escasas lluvias, inviernos suaves y veranos calurosos. Finalmente destacar que los principales ríos de Roma son el Po al norte, el Arno en la región de Toscana y el Tíber en el centro, donde se encuentra la ciudad de Roma. Estos ríos forman grandes valles fértiles que favorecieron el desarrollo de la agricultura, lo que explica que los romanos, a diferencia de los griegos, fueran un pueblo de campesinos y no de marineros. Aquí se cultivaban principalmente cereales, vid, olivos, hortalizas y frutales. En las zonas donde no existían los valles, predominaba el pastoreo de animales. En la antigüedad, Roma fue un imperio que se extendió
por la cuenca del mar Mediterráneo y abarcó territorios que fue conquistando por medio de un poderoso ejército en 3 de los actuales continentes: Europa, Asia y África, como se muestra en el mapa. Efectivamente, la razón de que los romanos fueran capaces de conquistar un imperio tan vasto o extenso es que tenían un ejército disciplinado y bien entrenado. El ejército era una carrera atractiva para los pobres. Existía el riesgo de morir, pero el salario era bueno y los supervivientes gozaban al retirarse de muchos privilegios. La principal fuerza del ejército la componían las legiones de infantería, reclutados solo entre ciudadanos romanos. Había también tropas de apoyo, que se llamaban auxiliares, y que servían como guardias de frontera o como soldados especializados. Estos eran extranjeros. Y ahora, un dato interesante. El arma principal del legionario era el gladius, una espada corta que era fácil de usar en combates cuerpo a cuerpo e infligía terribles heridas. También usaban casco, que estaba diseñado para proteger la cabeza, cuello y mejillas sin bloquear el oído o impedir la visión. Existía un azadón que los soldados usaban como herramienta para construir un muro defensivo de tierra alrededor del campamento. Y existían también diplomas de licenciamiento que obtenían los soldados al retirarse. Por ejemplo, los legionarios recibían de premio tierras, mientras que los auxiliares se les concedía la ciudadanía. Otro dato interesante es saber cómo estaba organizada una legión, que era la unidad militar de infantería básica de la antigua Roma. Una legión son 10 cohortes. Un cohorte son 6 centurias. Y una centuria son 80 hombres. De acuerdo a esta información y como desafío, ¿tú me podrías indicar a cuántos soldados corresponde entonces una legión? Realiza tus cálculos, anótalo en los comentarios y en el próximo video comprobaremos cuál es la respuesta correcta. Desarrollo económico. El entorno geográfico de los romanos influyó en las actividades económicas que desarrollaron, es decir, en las actividades que realizaron para obtener productos que les permitieran satisfacer sus necesidades. Los romanos desarrollaron diferentes actividades económicas. Se dedicaron a la agricultura, lo que les permitió tener productos alimenticios, siendo los más importantes el trigo, la vid y los olivos. Muchas de las técnicas agrícolas que crearon siguen empleándose hasta el día de hoy. También desarrollaron la ganadería y en el creciente imperio hubo un intenso comercio transportando mercadería por mar o por la red de caminos que construyeron. Las grandes ciudades como Roma tenían que importar enormes cantidades de alimentos de todas las partes del imperio. Los productos de lujo venían de más lejos aún. La seda llegaba desde China en caravanas de camellos y los barcos traían especies, joyas y perfumes desde la India. Junto con el crecimiento del comercio, se desarrolló un sistema de intercambio en el que se utilizaba dinero. Las monedas romanas tenían grabadas imágenes de emperadores, dioses y edificios importantes para esta cultura. Qué interesante cultura hemos estudiado, ¿no te parece? El Imperio Romano ha sido uno de los más grandes de la historia del mundo y fue también uno de los más afortunados, pues perduró por largos años. Aunque su imperio desapareció hace ya mucho tiempo, los romanos siguen teniendo influencia en nuestras vidas.
Algunos ejemplos de esto son que las leyes de muchos países como Francia y Alemania se basan en el derecho romano. Muchas de las grandes ciudades europeas como Londres y París fueron fundadas por los romanos. Por toda Europa se conservan construcciones romanas como recuerdo de su gran civilización. Y hasta el presente ha llegado toda clase de objetos que los romanos usaron en su vida cotidiana. Entonces, para resumir, hoy conocimos a los romanos y dijimos que era una cultura antigua, que se ubicaba en la península itálica, que presentaba un tipo de clima mediterráneo y que practicaban la agricultura y ganadería. Seguiremos conociendo más de esta enriquecedora cultura, pero por el momento dejaremos nuestro trabajo hasta aquí. Espero se encuentren todos muy bien en sus hogares, no olviden cuidarse y los invito a reflexionar en lo siguiente. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Soy la profesora Claudia, muchos cariños a todos y nos vemos en un próximo video.